en clave económica sobre lo que ocurre dentro y fuera del país y para beneficio de los dominicanos. Muy buenos días, Jaime. Muy buenos días, José Luis. Buenos días a todo el equipo del gobierno de la mañana. Muy buenos días a todo el país. Bueno, comencemos con el dato más reciente que publicó el Banco Central con relación a la inflación y vamos a analizar también unas declaraciones del ministro de Trabajo con relación a los salarios para verificar hacia dónde pudiera ir entonces la variación de los precios, de acuerdo a la evolución del índice de precios al consumidor. Comencemos con el dato del Banco Central. De acuerdo con esa entidad, ese organismo monetario, la tasa de inflación interanual a enero fue de 7.24%, es decir, calculada del índice de precio, basándose el de enero con el de enero del año pasado, pues se tiene una variación relativa de 7.24%. Ese dato significa que la tasa de inflación se desaceleró ligeramente con relación a diciembre, cuando alcanzó en términos interanuales, es decir, diciembre contra diciembre, de 7.83%. Al comparar con el pico que se registró en el mes de abril, que fue de 9.64%, se puede señalar que la política monetaria restrictiva que ha estado aplicando el Banco Central desde noviembre del año 2021, pues sigue dando sus frutos, pero hay que seguir por más tiempo con esa postura restrictiva. Es decir, que uno podría señalarle a la población que las tasas de interés, tanto activas como pasivas, se van a mantener una tendencia creciente, principalmente la activa, porque ha crecido menos que la pasiva después de los aumentos que se han estado llevando a cabo en la tasa de interés de política monetaria, que pasó de 3% a 8.5% entre finales del año 2021 y el año 2022, el último trimestre del año 2022. La tasa, eso implica que la tasa de interés activa tenga que subir más, porque la tasa de interés pasiva subió 770 puntos básicos, mientras que la tasa activa solamente ha subido 376 puntos básicos. Hay una diferencia de 400 puntos básicos, lo que le dice a uno que es altamente probable que la tasa activa, que es la que le cobran a usted cuando va al banco, pues suba más en los próximos meses. Entonces, ese es un dato que hay que tomarlo muy en cuenta. La política monetaria está haciendo su trabajo, se está logrando reducir la inflación, pero todavía hay que seguir por más tiempo con esa postura monetaria restrictiva. Con relación a la tasa de inflación subyacente, que es la que excluye los efectos directos de aumentos de precios de algunos alimentos, combustibles y servicios regulados, tarifas, por ejemplo, de electricidad, entre otros productos de elevada variabilidad o volatilidad, en términos interanuales a enero, se tiene que esa tasa de inflación subyacente fue de 6.6% y se prevé, de acuerdo a los estimados del Banco Central, que seguirá descendiendo y que en el año 2023 se va a colocar en el entorno del rango meta, que sería 4% más menos 1. Yo pienso que estará más hacia el techo, es decir, el límite superior de la meta, que estaría entre 5 o 5.5%. Con relación a ya el IPC completo, no solamente el subyacente, sino el IPC completo, este varió en enero 0.63%, que si lo anualizamos, estamos cayendo otra vez en el 7.83%, que en términos anualizados fue el de diciembre, lo que significa que hay que verificar por qué no se logró una mayor desaceleración en el mes de enero. Al descomponer por grupos, se tiene que alimentos y bebidas no alcohólicas registró el mayor aumento con 1.32%. Dada la ponderación, el peso que tiene alimentos, y ahí lo vamos a ver que tiene diferentes pesos por grupos socioeconómicos. Por ejemplo, para las personas de menores ingresos tiene mayor peso que para las personas de mayores ingresos. Se tiene entonces, si hacemos esa descomposición y dada esa ponderación que se tiene el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas en el índice de precios al consumidor, se tiene que el organismo emisor, el Banco Central, estima que la variación de ese grupo de bienes explica más de la mitad de la inflación observada en el pasado. Es decir, que los incrementos de precios en los alimentos explica más de la mitad de la inflación que se registró el mes de enero.
El incremento del precio del pollo, por ejemplo, fue de 4.6%, pero ya venía de haberse incrementado significativamente el año pasado. Plátanos verdes, 3.3%, también se había incrementado. Ayer en los supermercados vimos precio de los plátanos, tanto verde como maduro, entre 24 y 25 pesos. Huevos, 4.5% de incremento. Y así hay muchísimos otros productos que en enero volvieron a registrar incrementos. Entonces, lo que le dice a usted eso es que hay un problema serio de oferta en la parte de la economía correspondiente al sector agropecuario. Hay un problema serio de oferta. Se necesita que haya un aumento de los productos agropecuarios a precios más competitivos. Eso es algo fundamental. Esto le dificulta, sin lugar a dudas, esos aumentos de precios le dificulta el trabajo a las autoridades monetarias. ¿Cuál trabajo? El trabajo de hacer que la tasa de inflación converja a lo que es la meta. El mayor aumento de los precios de los alimentos significa, para colmo, que quienes más se perjudican son las personas de menores ingresos, los más pobres. ¿Por qué? Porque es que tiene mayor peso en el total de ingresos o su total de gasto. Los alimentos y bebidas no alcohólicas representa un componente importantísimo para los segmentos más pobres. Por ejemplo, si nos vamos a las variaciones de precio de los quintiles, primero, segundo, tercero, que son el 20% más pobre, luego el 20% que le sigue y luego el 20% que le sigue, los incrementos de precios fueron 0.21, 0.67 y 0.69. Si ustedes se fijan, los tres fueron mayores que el incremento de precios promedio, que fue 0.63 en el mes de enero. Es decir, que los incrementos de precios de los alimentos se ensañó, golpeó principalmente a los quintiles primero, segundo y tercero. El cuarto quintil también tuvo un incremento importante de precios, 0.71%, pero fue por el aumento, de acuerdo a información del Banco Central, fue por aumento de los precios de los automóviles. El quinto quintil, sin embargo, el de mayor ingreso promedio, es el 20% más rico de la población, lo que enfrentó fue un aumento de 0.38% de los precios. O sea, fíjense cómo hay que hacer algo con relación al tema del precio de los alimentos. Ya no se puede continuar permitiendo que pues no haya una intervención directa en el sector agropecuario. La información sobre el aumento de los precios de los alimentos, ¿qué nos dice? Oye, pone de manifiesto la importancia de que las autoridades apoyen más la producción local. Así como el presidente, y esto es una recomendación hoy del gobierno de la mañana al gobierno del presidente Luis Abinader, así como el gobierno se ha puesto las pilas con el sector turismo y le está dando muchísimo apoyo, el presidente va a los Estados Unidos, participa en un roadshow, le da el apoyo al Ministerio de Turismo para que salga a promover República Dominicana. El presidente va y hace las inauguraciones que tiene que hacer, el presidente va y se pone las pilas y atrae inversiones, se sienta con quien tenga que sentarse para promover la llegada de turistas y nuevas inversiones que amplíen la capacidad de generación de mayor flujo turístico hacia el país y de mayor generación de divisas. Asimismo, yo creo que el presidente tiene que involucrarse en el sector agropecuario. Yo creo que el presidente tiene que tomar el toro por los cuernos. Así como el presidente le asignó a la vicepresidenta Raquel Peña su mejor gerente que tiene, así como usted lo asignó al sector eléctrico, pues así mismo yo creo que en este caso él tiene que involucrarse en el sector agropecuario. El presidente tiene que involucrarse al sector agropecuario porque no es posible continuar con esta situación de que tengamos una política monetaria que está tratando de controlar la inflación, pero por el lado de la producción de alimentos tenemos incrementos de costos, incrementos de precios que se traducen en un aumento significativo de los precios de cada producto en particular, vuelvo y repito, pollo fresco, plátano, huevo, etcétera. Y esto hace que entonces el índice de precio al consumidor suba, y si sube el índice de precio al consumidor, le hace difícil al Banco Central pues el control de la inflación. Entonces hay que hacer y hay que lograr una intervención en el sector agropecuario. Yo creo que esto ha desbordado al Ministerio de Agricultura. Es fundamental que el presidente se involucre directamente, que tome las medidas que haya que tomar, pero hay que reducir los precios de los alimentos. Porque, oigan bien, si nos vamos a todos los
diferentes meses, en los últimos, digamos, 12 meses, nos vamos a dar cuenta de que en cada mes el índice de precios al consumidor ha subido. Si se quiere lograr hacer converger la inflación a su meta, el 4% más menos 1, hay que lograr una reducción del índice de precios en algunos meses. Hay que lograr una reducción del índice de precios en algunos meses. Pero para reducir el índice de precios se necesita obligatoriamente una reducción de los precios de los alimentos. Y para reducir los precios de los alimentos hay que involucrarse más en el sector agropecuario y hacer que aumente la producción y al mismo tiempo disminuyan los costos y los precios, para que de esa forma entonces tengamos varios meses con reducciones del índice de precio al consumidor que faciliten la trayectoria de la inflación hacia su meta. Ese es un punto que hay que tomar en cuenta. Ahora, a esto yo le añado entonces las declaraciones del ministro de Trabajo. Oigan bien, el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, declaró, y lo voy a citar: el gobierno del presidente Luis Abinader no verá como suficiente un simple ajuste por inflación. Tenemos que ajustar por la inflación y aumentar. Lo que estaría diciendo es que hay que aumentar el salario real. Y eso es algo que suena bonito. Ahora, para subir el salario real, no solamente el mínimo, sino el promedio en términos reales, se necesita aumentar la productividad. No es un decreto, no es un acuerdo, no, tiene que ser un aumento de productividad. Un aumento de productividad que facilite el incremento de lo que es el salario real. Si hay un aumento de productividad, hay un aumento del salario real. Si no hay un aumento de productividad, por más que se quiera aumentar mediante un decreto, no habrá un comportamiento positivo en el salario real. Y voy a explicar por qué. Entonces, eso es un fundamental que se tenga muy claro. Es fundamental que se tenga muy claro, porque de lo contrario, un sobreajuste del salario mínimo, que suena bonito, pudiese tener repercusiones muy negativas sobre el bienestar del trabajador. Entonces, vamos a ver. Las autoridades deben tomar en consideración que a junio próximo, que es cuando se cumplen los 24 meses después del último ajuste del salario mínimo, a junio uno pudiera pensar que si la inflación está cercana al 6% en términos interanuales, la inflación acumulada en 24 meses estaríamos hablando de 16%. Es decir, que si a junio tenemos, de junio a junio del año 23 contra el año 22, la inflación es 6, se pudiera estimar que de junio 23 a junio 21 lo acumulado es una inflación de 16%. La pérdida, y esto es bueno que se entienda, ¿eso qué significa? Ha habido una pérdida de poder de compra de los ingresos de los trabajadores ocurrida en ese periodo. ¿Pero a qué se debe esa inflación? Bueno, esa inflación se debe a choques del lado de la oferta, disrupción de la cadena de suministro, aumento de los precios internacionales de los combustibles, invasión de Rusia a Ucrania, aumento de los precios de los fertilizantes. Todos esos factores se interrelacionaron por el lado de la oferta, y si a eso le añadimos la recuperación de la demanda posterior al COVID, pues entonces se entiende que hay un componente importante que viene del exterior que influye sobre la tasa de inflación. Y ese aumento sobre la tasa de inflación es lo que ha deteriorado el poder de compra. Ahora, si se quiere hacer un ajuste de la estructura de salarios mínimos igual o por encima del 16%, que es lo que estaría insinuando el ministro de Trabajo, que vuelvo y señalo, suena bonito, eso significa que a un segmento de la población, específicamente los trabajadores formales, se le estaría devolviendo el poder de compra que se perdió por factores exógenos principalmente. Pero hay una parte importantísima de la población que no se le estaría mejorando. Entonces, esa población restante, vamos a suponer, población trabajadora, pues, asumiendo que sea la del mercado informal, esa quedará impactada negativamente por los factores externos y a esa no se le va a ajustar nada. Pero no solamente eso. ¿Qué efecto tendría ese sobreajuste del salario mínimo, tal como estaría sugiriendo el ministro de Trabajo? Bueno, ese aumento del salario mínimo que estaría sugiriendo más allá, por ejemplo, del 16%, eso provocaría un aumento de costos que presionaría hacia arriba los precios. Recuerden que acabo de señalar que hay un problema serio por el lado de los alimentos que están empujando al índice de precio del consumidor hacia arriba y que estaría obligando entonces al Banco Central a ser más estricto con su política monetaria. En este caso, por igual,
si aumentamos excesivamente el salario mínimo, estaríamos presionando hacia arriba los costos y eso a su vez los precios, lo cual elevaría la inflación o al menos reduciría la convergencia, el ritmo de convergencia hacia la meta al 4% más menos 1. ¿Y qué obligaría esto al Banco Central? A subir más la tasa de interés de referencia. Es decir, que en vez de ser 8.5 que se ha pasado en los últimos 3, 4 meses, en vez de ser ese 8.5, aumentaría entonces la tasa activa y pasiva de la economía porque tendría que subir, por ejemplo, de 8.5 a 9 la tasa de interés de referencia y si sube la tasa de interés de referencia 8.5 a 9, tendría que subir más todavía la tasa activa y la tasa pasiva. Recordando que ya le señalé que como la tasa pasiva ha subido más en los últimos meses que la tasa activa, que es la que cobran los bancos, tarde o temprano la tasa activa va a tener que hacer un catch-up, una captura, un seguimiento más acelerado hasta alcanzarse otra vez una brecha parecida a la que existía antes entre la tasa activa y la tasa pasiva. Si la tasa pasiva ha subido más, ahora tendría que subir más la tasa de interés activa. Entonces, ese mayor apriete monetario, ¿qué significa? Una reducción de la inversión, una reducción del ritmo de crecimiento del consumo, lo cual implica una menor expansión económica y obviamente una menor creación de empleo. Es decir, que eso que estaría recomendando el ministro de Trabajo, que vuelvo y señalo, suena bonito, porque a quien no le gusta escuchar que le digan va a subir el salario mínimo por encima de la inflación de los últimos 24 meses, una inflación que fue explicada por factores externos, donde todos nos hemos, en promedio, perjudicado por esa inflación. Lo único que, obviamente, hay algunos que más se han perjudicado y otros que menos. Ahora, vamos a hacer el ajuste para aquellos que trabajan en el sector formal. Los informales, bueno, eso que se la arregle como pueda. Eso es lo que estaría implícitamente en esa palabra. ¿Qué consecuencia tiene? Ya les señalé. Dificultad para que converjan la tasa de inflación a su meta porque habría un aumento de costos y eso significa mayor tasa de interés y eso implica menor inversión, menor actividad económica, menor creación de empleo. Y aquí viene lo que es todavía más duro. Si se destruye empleo formal, ¿qué significa? Que aumenta la probabilidad de que un hogar donde antes había 2 personas trabajando y que con esos ingresos mínimos, digamos, podía estar viviendo por encima de la línea de pobreza. Si hay un apriete monetario y un aumento de tasa de interés y hay una caída de actividad económica, pudiera darse el caso de que caiga entonces el empleo en ese hogar. ¿Qué significa? Que uno está desempleado. ¿Y qué pasaría con lo siguiente? Vamos a suponer que haya un aumento de 20% en el salario mínimo. La persona estaría con un ingreso que pasaría de 20,000, por ejemplo, a 24,000 pesos. Pero el hogar pasaría de estar recibiendo 40,000 pesos a estar recibiendo 24,000 porque uno de los perceptores de ingresos habría sido despedido. Entonces, ¿qué implica eso? El hogar habría perdido 16,000 pesos al mes después del aumento del salario mínimo. O sea que esos son los efectos que hay que tomar muy en cuenta a la hora de definir una buena política de renta, porque de lo contrario, entonces tendríamos una situación donde esa política de aumento del salario mínimo por encima de lo que fue la inflación de los últimos 24 meses pudiera tener unas repercusiones que sean muy negativas para el bienestar de la población. Y para concluir, entonces, le voy a decir a ustedes lo siguiente. ¿Dónde debería ir a ajustarse el salario mínimo? Vuelvo y señalo. Aquí hay 2 límites. Uno, la inflación de los últimos 24 meses medida junio, que no ha ocurrido, pero yo la estimo que van a quedar en 16%. Eso es junio 2023 versus junio 2021. Ahí 16%. Ese sería el límite superior. Eso es en base a querer ajustar el salario mínimo a la inflación y hacer que ese segmento de población, el sector formal, recupere su totalidad. Eso no significa que no habrá empuje de costos. Eso no significa que no habrá un aumento del desempleo. 16% significa que una parte se estaría beneficiando y otra parte no. Bien. Ahora, si usted lo que quiere es ayudar al Banco Central, al organismo emisor, a lograr que se alcance la meta de inflación sin necesidad de que aumente más la tasa de interés de referencia, entonces mire el ajuste hacia futuro.
cuál es la inflación en los próximos 2 años, y esa es la que usted debería incluir en el ajuste del salario mínimo actual. ¿Cuál sería esa inflación? Si tomamos en consideración que este año pudiera terminar entre 5, 5.5 y el año que viene más hacia el 4%, es decir, más en el entorno de la meta, uno pudiera hacer un ajuste en el entorno del 10%. Entonces ese sería el límite inferior del ajuste del salario mínimo. Entonces, vuelvo y señalo algo que había aquí en el Gobierno de la Mañana, había dicho ya hace una semana, que el ajuste del salario mínimo debe quedar entre el 10% y el 16%. Ojalá que los economistas que asesoran al Ministerio de Trabajo y en particular al ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, le expliquen bien lo que significaría eso que suena bonito y que él propuso y señaló la semana pasada, de que el gobierno del presidente Luis Abinader no verá como suficiente un simple ajuste por inflación. Que tenga mucho cuidado con eso y que sepa que si quiere aumentar no solamente el salario mínimo real, sino el salario promedio real de una forma sostenida, que es lo que él quiere y todos los dominicanos queremos, es a través de un aumento de la productividad, y eso significa inversión en educación y también inversión en entrenamiento en los diferentes centros de trabajo. Ese proceso de aprendizaje y esa educación es lo que asegurará en el mediano y largo plazo en la República Dominicana un aumento sostenido, no solamente el ingreso mínimo, sino también el ingreso promedio en términos reales. Llévatelo, Cundo.